El ambiente en el taller de restauración de la Fundación Valdepeñas, oculto en una de las callejuelas empedradas del casco antiguo de Toledo, siempre olía a una mezcla reconfortante de vainilla, cuero envejecido y el aroma seco de los pergaminos que habían sobrevivido a siglos de olvido. Inés se encontraba inclinada sobre una mesa de luz, con la espalda encorvada por la costumbre y una concentración que rayaba en lo sagrado, mientras el sonido metálico de su espátula raspaba con una precisión quirúrgica los restos de un adhesivo ácido que amenazaba con devorar una crónica del siglo XVIII. Cada movimiento era una danza de paciencia extrema. Sabía que 1 milímetro de error podría borrar una palabra que no se había leído en 200 años, y para ella esos libros eran los únicos amigos que nunca la habían juzgado por su timidez o sus silencios prolongados. La luz mortecina de la tarde toledana se filtraba por las altas ventanas, dibujando partículas de polvo que flotaban en el aire como diminutos fantasmas que custodiaban el saber acumulado en aquellas estanterías de roble macizo que crujían bajo el peso de la historia. De pronto, el equilibrio del santuario se rompió no por un ruido estrepitoso, sino por la intrusión de un aroma que Inés habría reconocido incluso en el más profundo de los sueños. Madera de sándalo y un perfume cítrico, caro y sofisticado, que no pertenecía a la humedad de los sótanos. Sin levantar la vista de su bisturí, sintió cómo el vello de su nuca se erizaba y su corazón, traidor y acelerado, comenzaba a golpear contra sus costillas con una fuerza que temió que fuera audible en el silencio del taller. Rodrigo entró sin llamar, con esa seguridad casi insolente que siempre había definido a los hombres de su familia, y se detuvo a pocos pasos de la mesa de trabajo, observando la delicadeza de las manos de Inés, cuyas uñas estaban ligeramente manchadas de tinta china. Sigues trabajando como si el mundo fuera a terminarse si no salvas ese trozo de papel, Inés. Aunque imagino que para ti tu mundo se reduce precisamente a esto, dijo él con una voz profunda que vibró en el aire, cargada de una confianza que ella siempre había interpretado como el escudo perfecto de un hombre que nunca había tenido que luchar por nada. Inés no le concedió el placer de una mirada inmediata, manteniendo su atención fija en la fibra del papel, aunque sus dedos temblaron imperceptiblemente cuando él se acercó lo suficiente como para que el calor de su cuerpo rompiera el frío perpetuo del atrio. El mundo no se acaba, Rodrigo, pero la memoria de esta ciudad sí lo hace cada vez que alguien como tú decide que un centro comercial es más valioso que una primera edición, respondió ella con una voz afilada, logrando que el desprecio que llevaba años cultivando como una armadura sonara firme y distante. Rodrigo dejó caer un sobre de color crema sobre la mesa de luz, justo al lado de los pinceles de pelo de Marta, y ella no pudo evitar ver el sello oficial de la Secretaría de Cultura que presidía el documento. No he venido a discutir sobre urbanismo, sino a entregarte esto. Don Fernando ha conseguido finalmente la orden de desalojo administrativo, y a menos que ocurra un milagro técnico, la Fundación Valdepeñas dejará de existir el próximo mes, añadió él. Y por un segundo, Inés creyó detectar una grieta de urgencia en su mirada, una sombra que no encajaba con la imagen del chico de oro que ella recordaba de su adolescencia. Ella finalmente soltó la espátula y se enfrentó a él, sintiendo que el aire se volvía denso, recordando vívidamente cómo 10 años atrás se sentía como una sombra invisible mientras Rodrigo, el hermano mayor de su mejor amiga, acaparaba todas las luces del instituto con sus promesas de éxito y sus romances superficiales. Es irónico que seas tú quien me traiga la sentencia de muerte de mi carrera, después de que tu familia haya pasado décadas ignorando las súplicas de conservación de este edificio. Pero supongo
que el cinismo es una asignatura obligatoria en tu círculo de gestión patrimonial, espetó ella, cruzándose de brazos para ocultar que sus manos aún buscaban la seguridad de las herramientas. Rodrigo suspiró, un sonido que denotaba cansancio más que irritación, y se pasó una mano por el cabello oscuro, deshaciendo la perfección de su peinado de oficina, mientras se apoyaba contra una de las estanterías de la biblioteca. Inés, no soy tu enemigo en esto, aunque te hayas esforzado en convencerte de lo contrario desde que teníamos 17 años. He aceptado el cargo de consultor estratégico para la revitalización del casco, porque es la única forma de evitar que don Fernando demuela este lugar, explicó él, bajando el tono como si las paredes pudieran traicionarlos ante el implacable director de cultura. La mención de don Fernando hizo que el estómago de Inés se contrajera, pues conocía bien la ambición del hombre que veía la cultura como un estorbo para el progreso económico de Toledo y que no perdía oportunidad de humillarla en las reuniones del consejo, llamando a su trabajo artesanía para señoritas desocupadas. Sabía que el edificio estaba en la mira de un grupo de inversores que querían convertir el antiguo casarón en un hotel boutique de lujo, borrando los rastros del archivo histórico que ella había jurado proteger con su propia vida si era necesario. ¿Y qué pretendes hacer, Rodrigo? ¿Convencerme de que trabaje contigo para que puedas poner tu firma en un proyecto que acabará desvirtuando todo lo que este lugar representa, solo para que tu empresa gane otra medalla de oro? Preguntó ella, sintiendo cómo el resentimiento por los años en que él ni siquiera sabía su nombre chocaba contra la necesidad desesperada de salvar su empleo. Él dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal de una manera que la hizo retroceder hasta chocar con el borde de la mesa, y susurró: «Lo que pretendo es que me dejes ayudarte a encontrar el documento original de fundación, que don Fernando afirma que se perdió en el incendio de los años 20. Porque si ese pergamino existe y lo restauramos, el edificio será intocable por ley». Inés lo estudió con desconfianza, analizando la mandíbula apretada de Rodrigo y la forma en que sus ojos buscaban los de ella con una intensidad que nunca antes había percibido, preguntándose si esto era otro de sus juegos de seducción o una verdadera balsa de salvamento en medio de la tormenta. «Si acepto, habrá reglas estrictas, Rodrigo. Esto será una colaboración profesional y nada más. No quiero menciones a los veranos en la costa ni a tu hermana, y bajo ninguna circunstancia entrarás en el área de restauro sin los guantes de nitrilo y el protocolo de seguridad», sentenció ella, tratando de imponer una distancia que su corazón se negaba a aceptar por completo. Él esbozó una sonrisa de medio lado, una expresión que ella recordaba haber odiado por lo mucho que le gustaba, y asintió con una solemnidad que parecía genuina en ese entorno rodeado de pergaminos y sombras. «Acepto tus reglas, Inés, aunque me temo que el porón de esta fundación no es el lugar más cómodo para mantener las distancias, especialmente cuando tengamos que pasar las próximas 3 semanas encerrados catalogando lo que queda del archivo secreto», respondió él, extendiendo una mano que ella no estrechó, prefiriendo retomar su bisturí como quien empuña un arma de defensa. El trabajo comenzó al día siguiente, descendiendo a las profundidades del edificio, donde el aire era más pesado y la humedad se filtraba por las paredes de piedra que habían formado parte de la antigua muralla de la ciudad, creando una atmósfera de claustrofobia y secreto que parecía amplificar cada respiración. Rodrigo se movía con una eficiencia que sorprendió a Inés, quien esperaba que él se quejara del polvo o de la falta de iluminación, pero en lugar de eso, él se dedicó a mover pesadas cajas de madera con una determinación silenciosa, respetando el espacio que ella había delimitado con cinta adhesiva en el suelo.
No entiendo por qué guardas tanto rencor por el pasado, Inés. Yo era un crío estúpido que solo pensaba en destacar, pero tú siempre fuiste la que veía cosas que los demás ignorábamos, incluyendo mi propia infelicidad bajo el peso de las expectativas de mi padre, comentó él, mientras examinaba un mapa topográfico amarillento, rompiendo la primera de sus reglas apenas en la segunda hora de trabajo. Ella no respondió de inmediato, concentrada en aplicar una solución de hidróxido de calcio para neutralizar la acidez de un legajo, pero la mención de su pasado compartido abrió una compuerta de memorias que había intentado sellar con el mismo cuidado con el que reparaba un lomo de cuero roto. Recordó las tardes de estudio en casa de Lucía, la hermana de Rodrigo, donde ella se escondía tras los libros de historia mientras él pasaba con sus amigos, riendo y desprendiendo esa energía magnética que hacía que todas las chicas de su grupo suspiraran, mientras ella solo recibía de él una cortesía distraída que dolía más que un insulto. No es rencor, Rodrigo. Es simplemente la constatación de que pertenecemos a mundos diferentes. Tú eres el encargado de construir el futuro sobre las cenizas del pasado, y yo soy la que se queda de rodillas tratando de recoger esas cenizas para que no se olviden, replicó ella sin mirarlo, aunque podía sentir su mirada fija en su perfil, una atención que la hacía sentir más expuesta que nunca. El silencio que siguió fue denso, cargado de las palabras que nunca se dijeron y de los malentendidos que habían crecido como el moho en los libros descuidados, hasta que una gota de condensación cayó del techo, impactando directamente sobre la mesa de trabajo de Inés. «¡Cuidado!», exclamó Rodrigo, reaccionando con una rapidez asombrosa para cubrir con su propia chaqueta un manuscrito que ella estaba limpiando, evitando que el agua dañara la tinta ferrogálica que era extremadamente sensible a la humedad. En ese momento de cercanía forzada, con sus rostros a escasos centímetros y el aroma a sándalo envolviéndola nuevamente, Inés vio algo en los ojos de Rodrigo que no era arrogancia, sino una vulnerabilidad cruda que la dejó sin aliento por un instante eterno. «Gracias», susurró ella, sintiendo que la máscara de desprecio se agrietaba bajo la presión de una gratitud inesperada, mientras él retiraba la chaqueta con lentitud, dejando que sus dedos rozaran accidentalmente el dorso de la mano de ella por encima del guante. El contacto, aunque breve y protegido por el látex, envió una descarga eléctrica por el brazo de Inés, recordándole que su armadura era mucho más frágil de lo que quería admitir, y que el hombre que tenía delante ya no era el adolescente desconsiderado del instituto. «No tienes que darme las gracias por proteger lo que amas, Inés. He pasado mucho tiempo viendo cómo la gente destruye cosas valiosas por pura negligencia, y te aseguro que no permitiré que eso ocurra. Aquí, ni con estos libros, ni contigo», afirmó él con una seriedad que la obligó a desviar la vista, temerosa de que él pudiera leer en sus ojos el secreto que guardaba desde los 15 años. Las horas se convirtieron en días de una rutina agotadora, pero extrañamente reconfortante, donde el sótano se transformó en su propio universo privado, un refugio contra las presiones externas de don Fernando, quien enviaba inspectores cada mañana para supervisar el progreso y presionar con plazos imposibles. La tensión entre Inés y Rodrigo fluctuaba entre el sarcasmo defensivo y momentos de una colaboración tan fluida que parecía que hubieran trabajado juntos toda la vida, con él encargándose de la logística y la digitalización mientras ella realizaba los milagros de restauración. «Mira esto, Rodrigo. Es un registro de propiedad de 1918. Pero hay algo extraño en la forma en que está encuadernado. Parece que hay un doble fondo en la cubierta de pergamino», comentó ella una tarde, sosteniendo un volumen que parecía vibrar con la importancia de lo que ocultaba en sus entrañas.
Rodrigo se acercó, ajustándose las gafas de lectura que Inés encontraba peligrosamente atractivas, y juntos observaron cómo ella, con la precisión de una cirujana, realizaba un pequeño corte en la costura interna del lomo para revelar un papel doblado que no figuraba en ningún inventario previo. Al desdoblarlo con unas pinzas de punta fina, ambos contuvieron el aliento al descubrir que no era solo un documento, sino una carta personal escrita con una caligrafía elegante y desesperada, fechada días antes del incendio que supuestamente había destruido el acta de fundación de la biblioteca. Si esto es lo que creo que es, Inés, tenemos la prueba de que el incendio fue provocado para ocultar una transferencia ilegal de terrenos que benefició a los antepasados de los actuales inversores, dijo Rodrigo, y su voz estaba cargada de una indignación que resonaba con la de ella, uniendo sus causas de una manera que la lógica profesional no podía explicar. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar el hallazgo, el sonido de unos pasos pesados bajando las escaleras de piedra los puso en alerta, y la figura imponente de don Fernando apareció en el umbral con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos pequeños y calculadores. ¿Interrumpo algún descubrimiento arqueológico o simplemente están perdiendo el tiempo del erario público en este agujero infecto?, preguntó el director, paseando su mirada por el taller con un desdén que hizo que Inés apretara el bisturí con fuerza, sintiendo que el peligro se cerraba sobre ellos como una trampa que apenas comenzaban a comprender. Rodrigo dio un paso al frente, interponiéndose entre don Fernando y la mesa de luz donde descansaba la carta, adoptando esa postura de autoridad que Inés tanto había criticado, pero que ahora agradecía profundamente. Estamos terminando la fase de catalogación crítica, Fernando, y te aseguro que los resultados de esta auditoría van a cambiar significativamente el informe de viabilidad que presentaste al Consejo la semana pasada, respondió él con una calma gélida que hizo que el director frunciera el ceño con una mezcla de sospecha y rabia contenida. Don Fernando se acercó a Inés, ignorando a Rodrigo, y la observó con esa condescendencia que ella odiaba, como si fuera una molestia necesaria que pronto sería eliminada de la ecuación. Espero que seas consciente, niña, de que tu licencia de restauradora depende de la veracidad de tus informes, y sería una lástima que un error de juicio en este lugar acabara con tu carrera antes de que realmente empiece, amenazó él, dejando claro que estaba dispuesto a jugar sucio para conseguir que el terreno fuera liberado para la construcción del centro comercial. Cuando el director finalmente se marchó, dejando tras de sí un rastro de un perfume barato que contrastaba con la elegancia de Rodrigo, Inés sintió que sus piernas fallaban y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer, abrumada por la magnitud de lo que estaba en juego. Rodrigo la sostuvo por los hombros y por primera vez ella no se apartó, buscando el anclaje de su fuerza mientras intentaba procesar la amenaza directa que acababa de recibir de la autoridad más poderosa de la ciudad. No va a pasar nada, Inés. Te juro que no dejaré que ese hombre toque un solo pelo de tu cabeza ni una sola página de tu biblioteca, aunque tenga que enfrentarme a mi propia familia para lograrlo, prometió. Él, y la intensidad de su promesa, hizo que ella levantara la vista, encontrando en su mirada una determinación que la hizo temblar por motivos muy distintos al miedo. En ese sótano polvoriento de Toledo, rodeados de los ecos de una historia que se negaba a morir, Inés se dio cuenta de que su mayor desafío no sería enfrentarse a don Fernando, sino admitir que el hombre al que había decidido odiar era el único que realmente la veía tal como era. La noche cayó sobre la ciudad mientras ellos continuaban trabajando en secreto, sabiendo que cada minuto contaba y que el documento que habían encontrado era solo la punta del iceberg de una conspiración
que se extendía mucho más allá de las paredes de la fundación. Rodrigo se encargó de preparar café en una pequeña máquina que había traído de su oficina, y mientras compartían el calor de las tazas en el rincón más seco del poró, la conversación se volvió inevitablemente personal, rompiendo todas las barreras que Inés había intentado construir. «Sabes, Inés, guardé algo tuyo todos estos años, algo que encontré en el jardín del instituto el día de nuestra graduación, cuando te vi llorar detrás de los laureles y no tuve el valor de acercarme porque no sabía cómo consolar a alguien tan pura», confesó él, sacando de su cartera una pequeña cinta de satén azul, desgastada por el tiempo, pero cuidadosamente conservada, que ella solía usar para recogerse el cabello. El ver la cinta en sus manos hizo que el mundo de Inés se detuviera, dándose cuenta de que, mientras ella lo observaba desde las sombras con un amor silencioso y doloroso, él también la había estado observando a ella, guardando un fragmento de su esencia como un talismán contra su propia superficialidad. «¿Por qué la guardaste?», preguntó ella en un susurro, sintiendo que las lágrimas que había contenido durante una década amenazaban con desbordarse, mientras la luz de la flexo dibujaba sombras alargadas sobre sus rostros cercanos. Rodrigo bajó la mirada hacia la cinta, acariciándola con el pulgar con una ternura que la desarmó por completo, antes de responder con una honestidad que ella nunca hubiera esperado del hombre que creía conocer. «Porque era lo único real que tenía de ti, lo único que no estaba contaminado por las apariencias ni por las mentiras que yo mismo me contaba para encajar en un mundo que odiaba. La guardé porque incluso entonces sabía que eras la única persona que podría hacerme querer ser mejor de lo que soy», admitió él, y el peso de sus palabras llenó el espacio entre ellos con una electricidad innegable. Inés sintió que la máscara de frialdad que había llevado puesta durante tanto tiempo se desmoronaba finalmente, dejando al descubierto a la chica que siempre lo había amado, y por un momento infinito el silencio del sótano fue absoluto, interrumpido solo por el latido desbocado de dos corazones que por fin se encontraban en la oscuridad de la historia compartida. El estruendo de un trueno sacudió los cimientos del antiguo caserón, resonando en las profundidades del sótano, como si la misma tierra de Toledo protestara contra la tormenta que se había desatado sobre la ciudad. En el exterior, el cielo se había teñido de un gris plomizo y violento, descargando una lluvia torrencial que transformaba las cuestas empedradas en ríos de agua brava, pero allí abajo, el tiempo parecía haberse detenido entre las estanterías de documentos y el eco de las confidencias compartidas. Inés observaba a Rodrigo, quien permanecía en silencio tras haber revelado el tesoro que guardaba en su cartera, y sintió que el aire se volvía irrespirable, cargado de una humedad que no provenía de la lluvia, sino de la tensión emocional que los envolvía. Esa cinta, yo pensaba que se había perdido entre la maleza del patio del instituto. Nunca imaginé que alguien se molestaría en recoger un trozo de tela tan insignificante mientras todos los demás celebraban el final de una etapa», murmuró ella, acariciando con la punta de los dedos el satén desgastado, sintiendo que aquel objeto era un puente directo hacia la niña que se sentía invisible y que ahora, frente al hombre en el que él se había convertido, empezaba a encontrar su propia voz. Rodrigo la miró con una mezcla de tristeza y determinación, guardando la cinta de nuevo como si fuera su posesión más valiosa, mientras el agua comenzaba a filtrarse por una de las juntas de la claraboya superior, goteando rítmicamente sobre el suelo de piedra. «Nada de lo que tenga que ver contigo ha sido nunca insignificante para mí, Inés»,
aunque tardara años en tener la madurez suficiente para entender que lo que sentía no era simple curiosidad, sino una admiración que me asustaba porque tú eras real en un mundo de sombras y fachadas, confesó él, acercándose a ella con una cautela que contrastaba con su habitual confianza, mientras la luz de la tormenta parpadeaba, amenazando con dejarlos a oscuras en aquel refugio de papel y secretos. La lluvia arreció con tal fuerza que el sonido del agua golpeando el cristal se convirtió en un rugido constante, aislándolos por completo del resto del mundo y obligándolos a aceptar que no podrían salir de la fundación hasta que amainara el temporal. Rodrigo, haciendo gala de una previsión que Inés no le conocía, buscó en su mochila de trabajo y extrajo un termo con café caliente y unos paquetes de galletas, disponiéndolos sobre una caja de madera limpia con la parsimonia de quien organiza un banquete en medio de un naufragio. Compartieron la comida en un silencio que ya no resultaba incómodo, sino preñado de una complicidad nueva, sentados en el suelo rodeados de cajas que custodiaban la historia de familias que ya nadie recordaba. Recuerdo que en el colegio siempre te sentabas bajo el gran olmo a leer, mientras los demás jugábamos a ser adultos sin entender que la verdadera importancia estaba en el silencio que tú cultivabas, comentó Rodrigo, rompiendo la calma con una sonrisa nostálgica que suavizaba las líneas de su rostro, permitiéndose por fin romper la regla de no hablar del pasado que ella había impuesto. Inés sonrió ligeramente, permitiéndose bajar la guardia por primera vez en años, y respondió: me sentaba allí porque era el único lugar donde no sentía que el ruido del mundo me obligaba a ser alguien que no era. Supongo que por eso elegí la restauración, porque los libros no te piden que brilles, solo que los cuides para que su luz no se apague del todo, algo que tú, con tu carrera, como consultor de planificación, quizás veas como una debilidad. Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en ella, con una intensidad que la hacía vibrar, y dijo: al contrario, Inés, te envidio porque tú construyes verdades, mientras que mi trabajo a menudo consiste en dar forma a las mentiras que los demás quieren creer para sentirse poderosos en sus despachos de mármol. Mientras la tormenta continuaba azotando Toledo, Inés decidió retomar el trabajo de limpieza de un pergamino especialmente delicado que habían encontrado horas antes, tratando de enfocar su mente en la precisión manual para evitar que sus sentimientos la desbordaran. Sin embargo, en un movimiento accidental provocado por el cansancio acumulado, su mano golpeó un frasco de reactivo químico que comenzó a derramarse peligrosamente cerca de un manuscrito único del siglo XV. «No, por favor, el ácido no», exclamó ella con un deje de pánico en la voz, lanzándose a detener el avance del líquido con sus manos desnudas, olvidando por un segundo las normas básicas de seguridad en su afán por salvar la historia. Rodrigo reaccionó con la velocidad de un rayo, tomando un paño de microfibra y atrapando el derrame antes de que tocara el papel. Pero en el proceso, el químico manchó los dedos de Inés, provocándole un escozor inmediato que la hizo soltar un gemido de dolor. «Quédate quieta, Inés. Déjame ayudarte. No dejes que el pánico te bloquee ahora», ordenó él con una voz firme, pero cargada de una ternura infinita, tomando sus manos con una delicadeza extrema, mientras la guiaba hacia la pequeña pila de lavado del taller. Rodrigo dejó que el agua fría corriera sobre la piel de ella, frotando con cuidado cada dedo para eliminar cualquier rastro de la sustancia, y la cercanía física se volvió tan abrumadora que el taller pareció encogerse hasta que solo existieron sus respiraciones agitadas y el sonido del agua cayendo. Inés lo observaba trabajar, notando la concentración en sus ojos y la forma en que sus
Manos grandes y seguras trataban las suyas como si fueran el objeto más frágil de la biblioteca, y en ese momento comprendió que su odio no era más que una máscara para protegerse de un deseo que siempre había estado allí, latente y voraz. Una vez que el peligro para el manuscrito y para la piel de Inés hubo pasado, Rodrigo no soltó sus manos de inmediato, manteniéndolas atrapadas entre las suyas mientras la miraba con una vulnerabilidad que la desarmó por completo, rompiendo finalmente la última barrera de hielo que los separaba. Inés, sé que tienes razones para no confiar en mí, y sé que el apellido de la Serna pesa como una losa sobre este edificio. Pero quiero que sepas que estoy aquí por ti, no por la empresa ni por el prestigio de salvar una fachada histórica, confesó él, y el calor de sus manos parecía fundir la resistencia de ella, haciendo que el mundo exterior, con sus amenazas y sus intereses económicos, se sintiera como una ficción lejana. Ella suspiró, sintiendo que las lágrimas que había estado conteniendo durante la discusión con don Fernando finalmente afloraban, no por miedo, sino por la revelación de que ya no estaba sola en su lucha por la preservación de la memoria. Es difícil creer en las palabras cuando los hechos siempre han ido en mi contra, Rodrigo, pero verte aquí, cubierto de polvo y preocupado por un trozo de papel viejo, me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre ti y sobre mí misma, admitió ella, permitiéndose por un instante recostar su frente contra el hombro de él, encontrando un consuelo que no había sentido en años de soledad profesional. Sin embargo, la calma duró poco, pues el sonido de una notificación insistente en el teléfono de Rodrigo interrumpió la intimidad del momento, y al ver la pantalla, la expresión de él se transformó en una máscara de horror y culpabilidad que hizo que Inés se enderezara de golpe, presintiendo que la tormenta exterior era solo el preludio de una traición mucho mayor. Rodrigo intentó ocultar el dispositivo, pero Inés, cuya memoria fotográfica y atención al detalle eran sus mejores herramientas, ya había captado el nombre del remitente, don Gonzalo de la Serna, el padre de Rodrigo y dueño de la principal firma interesada en la remodelación de la zona. ¿Qué significa esto, Rodrigo? ¿Por qué tu padre te envía planos detallados del centro comercial que pretenden construir justo encima de este sótano mientras tú me hablas de salvar la fundación? Preguntó ella con una voz que temblaba de indignación, sintiendo que el suelo bajo sus pies volvía a volverse inestable y traicionero. Él palideció, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero el silencio que siguió fue la confirmación que ella no quería recibir, una puñalada en el centro de su incipiente confianza que la hizo retroceder hasta chocar con la mesa de luz. Inés, no es lo que parece. Mi padre me envió eso como una amenaza, para demostrarme que él ya tiene todo planeado y que mi participación aquí es solo un intento desesperado de su parte por tenerme bajo control, intentó explicar él, extendiendo una mano que ella rechazó con un gesto violento, sintiendo que cada palabra de afecto que él le había dedicado era ahora una moneda falsa en un juego de poder que ella no comprendía. La traición se sintió como una quemadura ácida, más dolorosa que el químico que casi daña su piel, mientras Inés procesaba la idea de que el hombre al que estaba empezando a amar era, en realidad, el caballo de Troya de la destrucción de su mundo. Eres igual que todos ellos, Rodrigo. Utilizas las emociones como si fueran herramientas de restauración para ablandar mi resistencia y obtener la información que necesitas para que tu padre pueda demoler este lugar sin problemas legales, le espetó ella, con los ojos encendidos por una furia que nacía del dolor más profundo, señalando la puerta del sótano con un dedo que no dejaba de temblar. Él intentó acercarse de nuevo, con la desesperación reflejada en 1900. Su rostro,
pero el muro que ella había levantado era ahora más alto y sólido que nunca, reforzado por el miedo a volver a ser la chica engañada por el brillo de un hombre vacío. «Vete de aquí, Rodrigo. Coge tus galletas, tu café y tus promesas de redención y sal de mi taller antes de que llame a la policía. No me importa la tormenta ni el barro. Prefiero que este lugar se inunde a que tú sigas manchándolo con tu presencia», sentenció ella, sintiendo cómo su corazón se cerraba con un cerrojo de hierro mientras él, tras una última mirada cargada de una tristeza infinita, recogía sus cosas y subía las escaleras, dejándola sola con el eco de la lluvia y el peso muerto de sus esperanzas rotas. Aislada en el taller, Inés se sumergió en una actividad febril, trabajando sin descanso durante las siguientes 48 horas, ignorando el hambre, el sueño y las llamadas incesantes de su mejor amiga, Lucía, quien seguramente intentaba mediar en el desastre que su hermano había provocado. La restauradora se encerró en el porón, echando la llave por dentro y rodeándose de sus libros, transformando su dolor en una energía obsesiva que la llevaba a analizar cada fibra del documento que habían descubierto juntos, decidida a terminar la restauración por su cuenta para presentarla ante el Consejo de Cultura. El aire en el sótano se volvió rancio y la luz de las lámparas parecía quemar sus pupilas cansadas. Pero ella no se detuvo, movida por la necesidad de probar que su trabajo no era solo una artesanía para desocupadas, sino la única verdad capaz de derribar el imperio de mentiras de los de la Serna. «No dejaré que me quiten esto. No dejaré que conviertan este sacrificio en un aparcamiento o en una tienda de lujo», se repetía a sí misma como un mantra, mientras sus manos, ahora expertas y veloces, tejían de nuevo la historia de un Toledo que se negaba a desaparecer bajo la presión inmobiliaria que don Fernando personificaba con tanta crueldad. Mientras tanto, en el opulento despacho de la calle principal, Rodrigo se enfrentaba a la figura imponente de su padre, don Gonzalo, un hombre cuya ambición no conocía límites y que veía a su hijo como una pieza de ajedrez que se había atrevido a moverse por cuenta propia. El despacho estaba decorado con trofeos de caza y maquetas de edificios modernos que parecían monumentos a la frialdad, creando un ambiente opresivo donde la voz de Rodrigo resonaba con una rebeldía que nunca antes había mostrado. «No voy a permitir que destruyas la Fundación Valdepeñas, padre. He visto lo que hay allí abajo, he visto la dedicación de Inés y he comprendido que hay cosas que valen mucho más que el margen de beneficio de un centro comercial que la ciudad ni siquiera necesita», declaró Rodrigo, manteniendo la mirada firme frente al hombre que le había dado todo, pero que ahora amenazaba con quitárselo si no volvía al redil de la empresa familiar. Don Gonzalo soltó una carcajada seca, una risa que carecía de cualquier rastro de humor, y se levantó de su sillón de cuero para encarar a su hijo con una severidad que habría hecho temblar a cualquiera. «¿Y qué piensas hacer, Rodrigo? ¿Convertirte en un mártir de la cultura por una chica que apenas sabe que existes? Si sigues con esta locura, te aseguro que serás expulsado de la firma, perderás tu herencia y me encargaré de que nadie en esta industria vuelva a contratarte ni para diseñar una caseta de perro», amenazó el patriarca, poniendo sobre la mesa el precio de su integridad. Rodrigo sintió el peso de la amenaza, sabiendo que su padre era capaz de cumplir cada una de sus palabras, pero al cerrar los ojos, lo único que veía era el rostro de Inés iluminado por la mesa de luz y la cinta de satén azul que guardaba en su cartera, y comprendió que el éxito que le ofrecían era en realidad una jaula de oro. «Entonces adelante, padre, quítame el apellido y el despacho, pero no podrás quitarme la dignidad de saber que por una vez en mi vida estoy haciendo lo correcto por alguien que de verdad importa», respondió él con una calma que descolocó a don Gonzalo,
dándose la vuelta para salir de aquel lugar que ahora le resultaba ajeno y repulsivo. Mientras bajaba por el ascensor de cristal, viendo cómo las luces de la ciudad se extendían como un mar de ambiciones, Rodrigo supo que su único camino era regresar a la fundación, no para pedir perdón, pues sabía que eso no sería suficiente, sino para entregarle a Inés la prueba definitiva que ella necesitaba, para ganar la batalla legal, incluso si eso significaba su propia ruina social y financiera. La guerra por la memoria de Toledo acababa de entrar en su fase más crítica, y él estaba dispuesto a ser el soldado que cayera para que la verdad de Inés pudiera alzarse sobre las ruinas de la codicia. En el sótano, Inés finalmente alcanzó el núcleo del misterio del documento de 1918, descubriendo que bajo la capa de hollín y el adhesivo antiguo se encontraba una cláusula de inalienabilidad perpetua firmada por el propio rey, lo que significaba que el edificio nunca podría ser vendido ni destinado a otros fines que no fueran la conservación documental. Al comprender la magnitud de su hallazgo, sus manos flaquearon y tuvo que sentarse, sintiendo que una mezcla de triunfo y una soledad devastadora la embargaba, deseando por un segundo compartir la noticia con la única persona que la entendería, antes de recordar con amargura la traición de Rodrigo. Lo he logrado. Este es el final del camino, para don Fernando y para el proyecto de los de la Serna, susurró para las sombras del taller, pero la victoria sabía a ceniza en su boca al darse cuenta de que el precio de salvar la historia había sido perder de nuevo la posibilidad de un amor real. La mañana comenzó a filtrarse por la claraboya, iluminando el rostro pálido y las ojeras profundas de Inés, quien se preparaba para la auditoría final de don Fernando, sin saber qué fuera, bajo el sol que por fin salía tras la tormenta. Rodrigo estaba llegando con un maletín lleno de documentos que cambiarían el destino de ambos para siempre. La mañana de la audiencia pública amaneció con una luz cruda y gélida que se filtraba por las rendijas del taller, iluminando el rostro de Inés, que apenas había cerrado los ojos durante una hora sobre un montón de mantas viejas en un rincón del sótano. Se levantó con los músculos entumecidos, pero con una claridad mental que solo otorga la desesperación absoluta, y observó sobre la mesa de luz el documento de 1918, ahora totalmente restaurado y protegido por una lámina de poliéster neutro, brillando como un talismán de verdad frente a la corrupción que la acechaba fuera. El bisturí de precisión, su herramienta más fiel y símbolo de su control sobre el caos del tiempo, descansaba a su lado. Lo guardó en su estuche de cuero con una reverencia casi ritual, sintiendo que ese pequeño trozo de acero era la única arma que necesitaba para enfrentarse a los gigantes que querían devorar la historia de Toledo. Se vistió con un traje sastre de color gris perla, evitando cualquier adorno innecesario, y recogió su cabello en un moño tirante, ocultando la falta de la cinta de satén azul que Rodrigo todavía poseía, tratando de convencerse de que el vacío que sentía en el pecho era simplemente el resultado del cansancio acumulado y no de una decepción amorosa que amenazaba con quebrarla. Hoy se decide si el pasado tiene un lugar en el futuro o si simplemente somos hormigas sobre las que los poderosos pueden caminar sin mirar atrás, murmuró para sí misma mientras cerraba con llave la puerta del atelier, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como un manto de plomo. Al llegar al salón de actos del ayuntamiento, un edificio gótico que solía inspirarle asombro, pero que ahora se sentía como un tribunal de la Inquisición, Inés fue recibida por una multitud de periodistas, inversores y ciudadanos preocupados que llenaban los bancos de madera tallada hasta el último rincón,
Don Fernando presidía la mesa principal con una arrogancia que se desbordaba por cada poro de su piel, flanqueado por asesores jurídicos y por don Gonzalo de la Serna, quien la observó con una mezcla de lástima y desprecio que hizo que la sangre de la restauradora hirviera bajo su piel pálida. El ambiente era denso, cargado del olor a cera vieja y a la humedad del ambiente, y el murmullo de la gente cesó abruptamente cuando el secretario dio lectura al orden del día, centrado en la supuesta inviabilidad económica de la Fundación Valdepeñas y la propuesta de demolición para el nuevo desarrollo comercial. Inés se sentó en el estrado reservado para los técnicos, sintiéndose pequeña frente a la maquinaria institucional que ya parecía haber dictado sentencia antes de escuchar su defensa, y buscó involuntariamente entre el público la figura de Rodrigo, deseando y temiendo a la vez encontrar su mirada, pero su asiento junto a su padre estaba vacío, lo que ella interpretó como la confirmación final de que él no había tenido el valor de enfrentarse a su familia. Señorita Inés, tiene usted 10 minutos para presentar sus hallazgos, aunque le advierto que el Consejo no está aquí para escuchar sentimentalismos sobre papel viejo, sino datos que justifiquen la ocupación de un espacio tan valioso en el centro de nuestra ciudad, sentenció don Fernando con una sonrisa que era más bien una mueca de triunfo anticipado. Inés se puso de pie, con las piernas temblándole ligeramente, pero la voz firme como el acero, y comenzó su exposición proyectando las imágenes del proceso de restauración y las pruebas químicas que confirmaban la autenticidad del acta real de inalienabilidad que había descubierto. Habló con una pasión técnica que dejó mudo al auditorio, describiendo cómo el edificio no era solo un conjunto de piedras y vigas, sino el guardián de la identidad legal y social de la región, una joya que pertenecía a la corona y que, por ley, no podía ser enajenada para fines privados. Este documento, rescatado de las sombras del olvido y de la negligencia deliberada, es la prueba de que intentar demoler la fundación no es solo un error cultural, sino un delito de alta traición al patrimonio nacional que ningún contrato inmobiliario puede anular, declaró ella, señalando el pergamino que descansaba bajo una vitrina de seguridad frente a los concejales. Sin embargo, don Fernando no se inmutó y con una frialdad calculada se levantó para responder, sosteniendo un informe que Inés no reconoció y que parecía ser su última carta bajo la manga para destruirla definitivamente. Un análisis muy romántico, señorita, pero nuestros peritos independientes han revisado su trabajo de forma remota y sugieren que este documento es una falsificación magistral, probablemente creada por usted misma en un intento desesperado por salvar su puesto de trabajo. Es más, el estado del pergamino es tan conveniente para sus intereses que resulta, como poco, sospechoso de ser un fraude documental, acusó él, provocando un jadeo generalizado en la sala y dejando a Inés sin aliento ante la magnitud de la calumnia. El pánico comenzó a filtrarse por las grietas de la resolución de Inés cuando vio que los miembros del consejo empezaban a cuchichear entre ellos, mirando el pergamino con sospecha y a ella con una condena implícita que amenazaba con borrar años de carrera intachable en un solo minuto. Don Gonzalo sonreía desde su asiento, saboreando la victoria de ver a la chica invisible humillada públicamente, mientras don Fernando pedía una votación inmediata para desestimar el informe de restauración y proceder con la firma del permiso de demolición. Justo cuando el mazo del presidente iba a golpear la mesa para sellar el destino de la fundación, las grandes puertas de roble del salón se abrieron de par en par, dejando entrar un haz de luz solar que recortó la silueta de Rodrigo,
quien entró con paso decidido y un maletín de cuero apretado contra el costado. No vestía su habitual traje de diseño, sino una camisa arrugada y los ojos enrojecidos de quien ha pasado la noche en vela buscando la verdad en los rincones más oscuros de la burocracia, y su presencia generó una ola de tensión que paralizó el proceso de votación. «Detengan esta farsa de inmediato», gritó Rodrigo, y su voz, cargada de una autoridad que no venía de su apellido, sino de su integridad, resonó en las bóvedas del ayuntamiento como un trueno redentor que hizo que su padre se levantara de un salto, visiblemente alterado por la interrupción de su propio hijo. Rodrigo caminó hasta el estrado, ignorando las miradas furiosas de don Gonzalo y la confusión de don Fernando, y se colocó al lado de Inés, quien lo observaba con una mezcla de alivio y recelo, sin saber todavía de qué lado de la trinchera se encontraba él en ese momento crucial. «Señores del Consejo, lo que tengo aquí no son solo planos, sino la correspondencia privada de la empresa de la Serna y los registros bancarios que demuestran que el informe técnico presentado por don Fernando fue pagado con fondos destinados a la promoción inmobiliaria de mi padre», anunció él, abriendo su maletín y entregando copias de los documentos a los miembros de la mesa, quienes palidecieron al ver las pruebas de una red de sobornos y tráfico de influencias. Rodrigo se giró hacia la audiencia y, en lugar de proyectar los slides del centro comercial que todos esperaban, activó el proyector para mostrar una reconstrucción digital que él mismo había realizado. No de un edificio moderno, sino de la genealogía histórica de Toledo, restaurada por Inés, un mapa de las conexiones humanas y legales que el edificio custodiaba. «No permitiré que destruyan la historia de esta ciudad, ni que pisoteen la dignidad de la mujer más brillante, ética y valiente que he tenido el honor de conocer. Inés no ha falsificado nada. Lo único que ha hecho es sacar a la luz la verdad que otros querían enterrar bajo el hormigón. De la codicia», declaró él, y sus palabras fueron un bálsamo que curó instantáneamente las heridas de la traición que Inés había sentido días atrás. El silencio que siguió a la declaración de Rodrigo fue absoluto, roto únicamente por el sonido de las hojas de papel pasando entre las manos de los concejales, quienes ahora evitaban mirar a don Fernando y a don Gonzalo, dándose cuenta de que el escándalo político que se avecinaba era demasiado grande para ser ignorado. Don Fernando intentó recuperar el control, tartamudeando excusas sobre errores administrativos, pero el secretario del ayuntamiento, tras revisar las pruebas aportadas por Rodrigo, se puso de pie para anunciar que la votación quedaba suspendida y que se iniciaría una investigación formal por prevaricación y falsedad documental. La sala estalló en aplausos y gritos de júbilo por parte de los ciudadanos que habían ido a defender la biblioteca, mientras Inés sentía que las fuerzas la abandonaban y tenía que sostenerse en el brazo de Rodrigo para no desplomarse por la liberación de tanta tensión acumulada. «Lo has hecho, Inés, les has ganado en su propio juego y has salvado el legado de todos nosotros», susurró él al oído de ella, y por primera vez en 10 años, Inés no vio en él al chico de oro inalcanzable, sino al hombre que había estado dispuesto a sacrificar su propia posición y su relación familiar para proteger lo que ella amaba. «No lo he hecho sola, Rodrigo. Tú has sido el puente que ha permitido que la verdad llegara a donde debía, y nunca podré agradecerte lo suficiente el riesgo que has corrido hoy», respondió ella, sintiendo que el muro de desprecio que había construido se derretía finalmente bajo el calor de una gratitud que empezaba a transformarse en algo mucho más profundo y definitivo. 6 meses después de aquella mañana turbulenta, la ciudad de Toledo celebraba la reapertura oficial de la institución, ahora renombrada como la Fundación Valdepeñas para la Memoria y la Restauración,
Bajo la dirección técnica de Inés y el asesoramiento estratégico de Rodrigo, quien había abandonado la empresa de su padre para fundar su propio estudio de consultoría ética. El antiguo casarón lucía más esplendoroso que nunca, con sus piedras limpias del hollín de los siglos y sus estanterías de roble llenas de volúmenes que ahora eran accesibles para los investigadores y para el público que deseaba conocer sus raíces. Inés caminaba por el jardín del claustro, que ahora olía a jazmín y a tierra mojada, observando cómo los visitantes se maravillaban ante las exposiciones que ella misma había curado con un cuidado exquisito, sintiendo una paz que nunca antes había conocido en su vida adulta. Rodrigo se acercó a ella, vestido con una sencillez elegante y portando en su mano una pequeña caja que parecía contener algo más valioso que cualquier joya arqueológica, y se detuvo bajo el mismo olmo que recordaba su pasado compartido en el instituto. Inés, hemos restaurado el edificio y hemos salvado los libros, pero creo que todavía nos queda una pieza fundamental por reparar en esta historia, algo que se rompió hace mucho tiempo y que solo nosotros podemos reconstruir con la misma paciencia que dedicas a tus pergaminos, dijo él, tomando la mano de ella con una ternura que hizo que el tiempo volviera a detenerse. Él abrió la pequeña caja y en lugar de un anillo convencional, sacó la cinta de satén azul que había guardado durante una década, pero esta vez la cinta estaba entrelazada con un delicado hilo de plata que formaba una pulsera eterna, símbolo de una unión que había sobrevivido a la indiferencia y a la traición. Me enseñaste que la memoria no es algo estático, sino algo que debemos cuidar cada día para que no se pierda. Y yo quiero pasar el resto de mis días cuidando tu memoria y construyendo una nueva historia contigo, si me permites ser algo más que el hermano de tu mejor amiga, confesó Rodrigo, arrodillándose sobre la hierba verde del jardín frente a la mirada atónita y feliz de los invitados que observaban la escena desde la galería superior. Inés sintió que su corazón, que había pasado tanto tiempo encerrado en un sótano de desconfianza, finalmente se abría por completo, comprendiendo que el amor, al igual que los libros raros, a veces requiere un proceso de limpieza profundo para revelar su verdadera belleza oculta. Acepto, Rodrigo, acepto restaurar este amor contigo, porque ahora sé que lo más valioso que podemos dejar al mundo no son solo las piedras o el papel, sino la verdad de lo que sentimos el uno por el otro en medio de las ruinas, respondió ella con lágrimas en los ojos, permitiendo que él le colocara la pulsera, mientras se fundían en un beso que sellaba una promesa de futuro en el corazón mismo de la historia. La tarde comenzó a caer sobre Toledo, tiñendo de oro las cúpulas y las torres de la ciudad, mientras la fundación se convertía en un faro de cultura y resistencia en medio de la modernidad acelerada que siempre amenazaba con devorarlo todo. Inés y Rodrigo caminaron juntos hacia la entrada del edificio, ahora como socios en el trabajo y compañeros en la vida, sabiendo que los retos que vendrían serían muchos, pero que nada podría derrotarlos mientras mantuvieran la integridad